conectarse a través del Facebook también a la presentación que vamos a realizar a través de nuestros técnicos, licenciado Armando Canales y el licenciado Globaldo León. Ambos van a hablar sobre este tema tan importante que es el manejo integrado de plagas y enfermedades en cítricos, y que actualmente, digamos, es para nosotros es de mucha importancia para lograr aumentar nuestro porcentaje exportable, nuestra calidad de fruta, ¿no? Y poder obtener también mejores precios en el mercado. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar pase a la exposición al licenciado Armando Canales. Armando, ¿cómo estás? Armando, ya puedes abrir tu micrófono. ¿Estás muteado todavía, Armando? Tienes que abrir tu micro, Armando. Está en muting. Por favor, a ver si... No, Armando. Bueno, mientras Armando abre sus micros, por favor, nosotros vamos a la presentación. Ya. Bueno, nuevamente disculpen, buenas tardes. En primer término, agradecer a ProCitrus, me siento sumamente gratificado porque me da la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema tan importante como es el manejo integrado o manejo de plagas en la citricultura, ¿no? Entonces, vamos a tratar de desarrollar algunos temas de mucho interés. Por ejemplo, hace 10 años, más o menos, yo ya trabajaba todavía para SENASA. Ahí recibimos la visita del doctor Mark Hadler, quien nos expuso unos trabajos que hicieron en la Polinesia referente al control de una plaga muy nociva. ¿Podrías cambiar? Ay, la otra vista. Lo puedo manejar yo. Enzo. No, Aldo, por favor, ¿puedes pasar la diapositiva? Sí, creo que Aldo tiene que pasarla, porque no han quitado. Ya, la primera, la anterior. Bueno, este es un chinchi oriundo de México y Estados Unidos, ¿no? Es importante hablarle de este chinche. Es un chinche que inclusive yo lo considero más nocivo que ¿cómo se llama? Diaforina citri, ¿no? Diaforina citri se parecen mucho. Se alimentan de agua que encuentran en el xilema. Este bicho puede comer hasta 3 veces su peso diario de peso de agua, puede consumir. Como consume tanto, también excreta mucha orina, ¿no? Por eso le llaman el chinche orinón. Es sumamente espectacular, ¿no? Se multiplica vertiginosamente. Como les digo, causó un estrago tremendo en 1980 en la Polinesia. O sea, primero empezó en México, después a California, ¿no? Y llegó hasta la Isla Pascua. Mataba vid, mataba cítrico, y podía vivir en 150 especies de cultivos diferentes. Entonces, pues, era una plaga sumamente temible. Es como lo que para nosotros hoy en día el sílido,
que nos transmite el HLB, ¿no? Ese chinche comenzó a malograr muchos cultivos en la Polinesia, ¿no? En especial los plátanos, vid, ni qué decir, toda clase de frutas. El problema era sumamente serio. ¿Pueden pasar la por siguiente? Aldo, ya, muy bien. Su nombre es la Homolodisca vitripennis. Es un cicadélide. Esta plaga nativa, como les dije, de Estados Unidos y México, ¿no? Solo líquido del xilema consume. El otro, bueno, pasa por los siguientes estadios, igual, huevo, 5 estadios ninfales y el adulto, idéntico a Diaforina citre, ¿no? Y sobre todo, pues, como el ataque era en la Polinesia, era muy difícil de intervenir químicamente, ni qué decir. No se podía hacer grandes cosas por lo agreste, no, por lo agreste del terreno. Todo eran montañas altas, bastante exuberante vegetación, y entonces, pues, era insoportable. Pásame la otra, por favor. Miren cómo quedaban esas plantas ornamentales, ¿no? Ellos transmiten, este chinche transmite la Xylella fastidiosa, ¿no? Es una bacteria que convive en el xilema. Y sobre todo, la orina que provoca, pues, hay un descontento tremendo de todos los visitantes a la isla, porque mojaba totalmente a la gente. Otro, ¿no? Miren sus campos atacados por el chinche. Vid muertos, cítricos totalmente desolados, ¿no? Entonces, es un problema sumamente serio. Otro. Justamente, acá se ve todo la trayectoria que tuvo, ¿eh? Llegó hasta la Isla Pascua, empezando de México y California, ¿no? Se multiplicaba vertiginosamente. A ver, vamos a ver otra. Miren, cuando atacaba a las plantas ornamentales en la ciudad, parecía que estaba lloviendo, y era la orina que botaban los chinches. Despintaba los carros, en fin. Había un descontento tremendo por todos los habitantes de las islas. Otro, hasta que se hace un convenio entre Estados Unidos y la Polinesia, ¿no? Estados Unidos encuentra un parásito de huevo, Ergonatocerus asmedi, parásito de huevo muy eficiente. Entonces, eso lo importaron a Polinesia y criaron. Estuvo en cuarentena durante un año. Durante ese año estudiaron clima, cómo se podía solucionar las liberaciones, en fin. En un año liberaron 13.000 avispas, ¿no? Con esas 13.000 avispas fue suficiente para desaparecer la plaga. Otro, por favor. Justamente las primeras liberaciones, ahí era el especialista, ¿no? Con todas las gentes lugareñas, ¿no? En un lugar, pues, donde había mucha vegetación. Entonces, ahí ¿qué íbamos a poder controlar una plaga? Es imposible si no se hacía por medio biológico, ¿no? A ver, otro. Justamente ellos medían la densidad de la plaga contando por planta en un minuto
cuántos chinches podían cuantificar. Miren, todas esas cantidades que ven ahí son minutos de observación, nada más. Y llegaban a veces hasta 300 individuos en un minuto contabilizados. Entonces eran poblaciones inmensas, ¿no? Y lo interesante es que de los 13.000 avispas liberadas, a partir de los 5 meses o 7 meses, totalmente decayó la plaga. Ya no se pudo levantar, gracias a Dios. ¿No? La otra. Aquí podemos ver cómo van descendiendo las poblaciones. Ya hay varios ceros, ¿no? Cada vez se hacía, la cantidad de chinches no se veían mucho. Cada vez iba desapareciendo gracias al parásito ¿no? Después, la otra toma. Miren, todos esos azules ya no pues, son ceros. Después de haber tenido tanta población, la avispa redujo totalmente, volviendo una especie plaga tan brava, lo vuelve como especie rara, gracias a la introducción de esta avispa para controlar este problema. Entonces, eso nos hace pensar que nosotros también podemos trabajar pues, con Diaforina citri. Hay un vacío, no tenemos nada para el estado de huevo. Entonces, debemos buscar controladores también para huevo. O sea que en sí se puede llegar a un control satisfactorio por diferentes maneras, ¿no? No estar esperanzados netamente en el químico. En ninguna parte del mundo se ha solucionado con las aplicaciones constantes. Ha habido sitios donde han aplicado durante 24 aplicaciones por año solo para el cílido, ¿no? Entonces nosotros vemos que es necesario buscar otro camino. A ver, otro. Mire las consecuencias después del trabajo que tuvieron los especialistas. Hasta los periódicos más populares de la zona daban cuenta del éxito tremendo que habían tenido del chinche orinón, dicen, del chinche orinón, solo se controló sin haber empleado 1 centímetro cúbico de producto químico, solo por medio de unas avispas que se lograron criar, multiplicar y liberar. Es muy importante este trabajo, ¿no? Eso nos puede encaminar a buscar nuevos horizontes para el control de nuestro famoso cílido. Nuestros citricultores se encuentran sumamente preocupados. He tenido la oportunidad de conversar con ellos y ellos manifiestan, inclusive muchos manifiestan que piensan ya abandonar el cultivo. Están llegando a extremos demasiado radicales. Me parece que no. Hay otros caminos que vamos a encontrar para solucionar el problema del cílido. Justamente por eso he querido pasarles este problema que se presentó en la Polinesia, ¿no? Y cómo dejó de ser un problema tan grave, empleando avispas para controlar posturas de esta plaga. Muy bien, otro. Bueno, hay otro caso muy pintoresco en el cítrico peruano, los pulgones. Hay 4 especies de pulgones, ¿no?, que atacan continuamente a nuestros cítricos. Y siempre llevan que el agricultor haga aplicaciones de diferentes productos, ¿no? Entonces se han hecho trabajos
con resultados sumamente halagadores, ¿no? Lo que se ha hecho es, para solucionar este problema de pulgones, es importantísimo contar con las avispas controladoras de estos pulgones en el momento preciso. Entonces se puede hacer crianzas simples que nos puedan proporcionar en grandes cantidades a los controladores y sin costo prácticamente alguno. Eso ya hemos hecho en Huaral, en Santa Rosa, y con unos resultados tremendos. Entonces, por eso yo sugiero a los agricultores que traten de hacer este trabajo, que es simple, simple, simple. La siguiente. Miren, en estos pulgones generalmente trabajan diferentes avispas bracónidos, ¿no? El Aphidius colemani, ¿no? El Lyceflebus testaceipe, el Aphelinus, en fin, hay una gama tremenda de controladores biológicos. Tiene un sinnúmero de controladores y son sumamente ágiles para atacar al pulgón. El pulgón termina suicidándose, aventándose de las hojas, porque el avispa lo corretea, dispuesto a dejarle su postura o sus huevos, ¿no? Es muy importante la función que tienen estas avispas y cómo nosotros podemos hacernos de esas avispas. La siguiente, por favor. Justamente en Huaral, cuando había el problema de pulgón, con el hombre de campo fuimos a buscar en la ribera de los ríos esta planta, ¿no? Esta planta atrae mucho a los pulgones amarillos, Aphis neri. Ese Aphis neri no ataca al cítrico. Y ese Aphis neri atrae, que es una barbaridad, tiene una atracción tremenda de parásitos. Entonces, en poco tiempo aparecen cualquier cantidad de parásitos. Entonces, recogiendo esos tallitos, parece un trabajo tonto, recogiendo esos tallitos y esos tallitos ponerlo en una caja de cosechar cítricos, se ponen en diferentes puntos del mundo y así tan simplemente nos podemos sacudir del problema, ¿no? A la siguiente, ya. También se está empleando lo que es la planta globo. La planta globo es un atractante tremendo del pulgón amarillo también, ¿no? Es bárbaro cómo atrae al pulgón amarillo y el pulgón amarillo cómo atrae al control biológico. Entonces, ustedes pueden tener una siembra de estas plantas, unas 10 plantas de esas suficiente. A ver, la siguiente. Miren las infestaciones severas de esa planta globo, totalmente colmadas de pulgones amarillos y parasitados, ¿no? Entonces, se colecta todas esas ramas que están con pulgones y se ponen en las cajas de cosecha y se ponen en diferentes puntos del mundo. Y basta con unos 4 o 5 puntos que se haya colocado, en 10 días tranquilamente nos sacudimos del problema. Hemos hecho ese trabajo, ¿no? Es una vivencia, no es una teoría, es fácil de hacerlo, de ejecutarlo. Les sugiero que ustedes también puedan hacerlo, porque es bastante sencillo y nos obvia del problema de pulgones. A ver la siguiente. Justamente, esta es la planta globo, totalmente atacada. Ahí habrá pues unas 200.000 pupas de parásitos, de esas crianzas naturales, ¿no? Entonces, eso está en una caja de recuperación, en una caja de cosecha. De esa caja de cosecha se ponen en el campo y de ahí van a emerger las avispas y comienzan ellos a atacar a los pulgones. Crean pánico los pulgones, ¿no? Entonces, tranquilamente con esa cantidad nosotros podemos limpiar nuestros pulgones del fondo. Es simple el trabajo, no cuesta prácticamente casi nada, fácil de liberar, ¿no?
y es un manejo súper eficiente para controlar pulgones. Amerita que hagan la prueba. Al otro, bueno, ese ya es, bueno, ya corresponde a Aldo hablar sobre las enfermedades. Yo he escogido más que estos dos temas porque el Aldo de enfermedades está en boga y necesitan seguro escuchar más de lo que es enfermedades. Muy bien, gracias. Aldo, tuyo es. Ahora, Aldo. Solamente que quisiera hacer una aclaración para los que han entrado un poco tarde. Aforina Citley no está presente todavía en el Perú. Sin embargo, es una plaga cuarentenaria, ¿no? SENASA está haciendo las acciones de vigilancia restrictivas en el norte del país para evitar el ingreso de esta plaga y de la enfermedad HLV al Perú, ¿no? Aldo, ¿puedes continuar? Bien, muy buenas tardes con todos, agradecido por su participación y bueno, agradecido a Armando por la presentación realizada. Hablar de cítricos es prácticamente hablar de un sinfín de problemas fitosanitarios, desde insectos, ácaros y enfermedades. Voy a ser breve con 3 a 4 puntos principales. No voy a extenderme por los tiempos. Como le decía, hablar de cítricos es hablar, tenemos para hablar mucho sobre los problemas fitosanitarios. Bien, uno de los, no sé. Bien, cuando hablamos de manejo integrado, tenemos que entender de que primero tenemos que entender a la planta de cómo debe comportarse bajo diferentes situaciones. Y mucho va a influenciar las condiciones para que el cultivo se desarrolle de manera saludable y con menos intervenciones químicas, ¿no? Cuando hablamos de condiciones, necesitamos establecer bien la zona donde vamos a instalar el cítrico, ¿no? El tipo de suelo que debemos de tener o el sitio donde instalemos, debemos de conocer el tipo de suelo que tenemos. Las características de la variedad para ciertas condiciones, que es importantísimo, y en base a eso empezar a trabajar la estructuración de la planta en función a esas condiciones. Si ustedes ven esta imagen es de un suelo arenoso con conductividades de 7 a 12 de conductividad eléctrica. Sin embargo, si ustedes ven las plantas, están completamente sanas, bien ventiladas, bien podadas y bien limpias las calles. Condiciones muy particulares para tener éxito en una variedad como la W. Murco. La misma W. Murco, bajo otro tipo de suelo, suelos pedregosos, pero donde también se ve un buen desarrollo de la planta, dándole condiciones, como ya les mencionaba, en todos los aspectos con respecto a patrón, variedad y el efecto climático. Este es otro tipo de suelo, suelo franco arcilloso, que también, si uno sabe conducirlo, va a tener características muy interesantes para poder hacer fruta de calidad, ¿no? Y acá hablamos un poco de ya netamente al tema de poda, ¿no? Que es fundamental en los cítricos para nuestra realidad, ¿no? Si bien es cierto, en otros lugares como España, Argentina, Uruguay, tienen otras condiciones que en estos lugares muy poco se hace el trabajo de poda. Sin embargo, en nuestra realidad
necesitamos trabajar mucho en este aspecto desde que iniciamos la plantación. Esta imagen, si ustedes ven la planta, es una planta joven, planta de 4 años, tiene una estructuración de copa. Si ustedes ven la formación de los brazos, no encuentran ningún tipo de brotamientos de los famosos llamados mamones. Una planta desde que se inicia con buena formación, nunca va a hacer brotes innecesarios en la parte de la cruz de la planta. Otra característica importante, si ustedes ven la uniformidad en la copa, la maduración de las ramas fruteras y miren la fructificación que tiene esta planta de 4 años. Fruta concentrada de un solo golpe y la calidad de hoja que tiene estas ramas es sumamente interesante para tener una buena cuaja, un buen manejo de la variedad. Si ustedes ven esta otra imagen dice mucho de lo que no se debe hacer, porque esto nos va a generar una infinidad de problemas en la vida productiva de este cultivo. La imagen del lado izquierdo es una imagen que aparentemente pareciera que uno lo hubiese podado, ¿no? Porque tiene solamente la mitad de copa de lo que debería tener cada una de estas plantas. Sin embargo, la misma imagen de la toma derecha son las mismas plantas y si ustedes ven, es pura madera, puro ramillete envejecido y poca área foliar. Plantas que no son productivas, pueden ser muy grandes, pero no tiene la cantidad de frutos que uno necesita ni la calidad de fruto que uno necesita. Solamente para comentarles que estas plantas, con ese tamaño de copa, la persona que lleva esta plantación ha hecho el conteo de frutos y se da con la sorpresa de que solamente por planta saca 200 a 250 frutos por planta. Sin embargo, en un ensayo que él ha realizado con poda, la diferencia es abismal. No sé si ven al fondo de la imagen del lado izquierdo, se ve una planta más chica con poda y esas plantas están bordeando las 800 frutos por planta. Entonces, ¿por qué se ve esta imagen del lado izquierdo con un vacío en la parte media? Porque esta plantación estaba hecha a alta densidad. No sé si llegan a notar, en la parte media, en esa franja vacía, se ha retirado una planta. Entonces, las plantas, por necesidad biológica, por buscar luz, por buscar estar desestresada, va a buscar el espacio que necesita ocupar. Entonces, prácticamente pues, son plantas que no van a hacer lo que uno quiere y con la fruta que uno quiere sacar con esta variedad. Miren esta imagen, si nosotros vemos la imagen del lado izquierdo, es una planta muy frondosa, muy vegetativa. Miren el suelo está completamente lleno de hojarasca, donde todo el tiempo han estado picando todo lo que podaban. Sin embargo, pues nunca han controlado a la planta para que lleve las características que requiere. Si ustedes ven, la calle tiene una concentración de humedad y se nota claramente la concentración de humedad en la parte media, ¿no? Características típicas para poder tener éxito con la crianza de hongos que nos van a perjudicar, ¿no? Y la otra imagen, si ustedes ven, es de lo que se saca cuando no se trabaja bien la poda, ¿no? El señor tiene 1,60 m de talla y los cortes que él ha generado prácticamente es el doble del tamaño del señor que ven en la imagen. Él, por hacer eso, se ganó un problema con una persona que visitaba el fondo y le decía que él estaba
eliminando material productivo. Sin embargo, esto ha sido demostrado y que esto no es así. Con la poda uno puede estructurar bien la planta, no necesitas tener una planta inmensa para hacer fruta y puedes sacar fruta de mucha calidad con este trabajo de poda, que es importantísimo dentro del manejo integrado. Todo esto está relacionado a nuestra situación, a nuestras condiciones geográficas y eso va a enmarcar mucho en las condiciones climáticas. En una misma zona tenemos diferentes altitudes y en cada altitud tiene una particularidad de microclima. Entonces hay que tener claro de que esto es importantísimo, conocerlo, saberlo, para poder hacer una plantación de cítricos y no tener problemas graves. Esto es lo que pasa en nuestra realidad en todas las zonas donde yo he caminado, tanto en costa, en selva y en las partes altas donde donde también se hacen cítricos, tenemos esta condición. Esta condición de condensación de neblina que genera un microclima muy particular, ¿no? Tipo invernadero, y eso es muy propicio para las diferentes enfermedades que se presentan en los cítricos. Esta es una imagen de la semana pasada. Si ustedes ven, este año tenemos unas variaciones climáticas muy diferenciadas a otros años y prácticamente está declarado que estamos presentando fenómeno de niña moderada. Y esto conlleva a esta imagen. Esta imagen es de Cañete, 7 de la mañana, y miren la densidad de la neblina en un campo de cítrico. Ha pasado unas horas, se ha disipado y viene un golpe de sol. Esta condición hace que lo hace propicio para la incidencia de todos los patógenos o todos los hongos presentes en el campo cuando no hacemos las correcciones respectivas con respecto a buena oxigenación, buena ventilación, el retirado de hojarasca, ¿no? Y si ustedes ven la imagen de las hojas y los frutos, están sumamente humedecidos, ¿no? Y eso va a conllevar a que tengamos problemas en adelante. Uno de estos problemas, muchos dicen que la botrytis es un patógeno. Yo particularmente digo que no es un patógeno, es un saprófito, porque si ustedes ven la imagen, el hongo crece sobre tejidos muertos, ¿no? Básicamente el tejido muerto es el pétalo seco y sobre ese tejido está creciendo el hongo. Entonces, no tiene nada que ver con el fruto. Sin embargo, cuando hay una concentración muy alta de este patógeno o de este hongo que diga, las micotoxinas que este hongo emita va a generar lesiones en la fruta, pero de manera secundaria. Y ahí están las lesiones. Son las lesiones típicas que deja la botrytis, siempre y cuando dejemos los pétalos pegados a los frutos, ¿no? Entonces, si yo a estos frutitos le quito los pétalos, definitivamente este hongo no va a tener condiciones, ningún tipo de condición para poder estar presente en los frutos. Entonces, hay diferentes formas de hacer caer los pétalos, que es importante. Y aquí un poco nos desviamos de la parte química, porque, como le decía, el hongo ataca netamente a órganos en descomposición. Entonces, una de esas herramientas son los aceites. Los aceites aplicados al 80, al 100% de pétalos abiertos, va a dejarme prácticamente la fruta sin pétalos. Esto es para zonas con mucha humedad, ¿no? Estamos hablando de Cañete, Ica, Chincha, Huaral,
zonas donde se concentra mucha humedad, y cuando se secan los pétalos se adhieren muy rápido al frutito y crea condiciones favorables para este hongo. Entonces, si yo le quito los pétalos, definitivamente no vamos a tener presencia de este hongo. Una de estas herramientas, como le decía, es el aceite. Tienes otra herramienta, como son los lavados a presión, te ayudan a botar los pétalos. El sacudido es otra forma de botar pétalos. Y eso se practica en otros cultivos, como los arándanos, ¿no? En los arándanos, cuando se inició el cultivo de los arándanos, esta era la práctica que se utilizaba, se utiliza todavía, ¿no? El sacudido de los ramilletes para que caigan los pétalos, y ya no tiene condiciones el hongo para poder progresar. Entonces, hay varias herramientas que sin necesidad de usar materias activas, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? ¿Para qué uso productos sistémicos si mi problema no está, no está directamente afectando a un tejido vivo, ¿no? O sea, no tiene lógica. Entonces, usemos herramientas que no generen resistencia, que sean eficientes y que podamos tener éxito. Botrytis en condiciones de a partir de los 400 de altitud, 400, 500, 1000 metros de altitud, no es problema, porque en esas condiciones los pétalos caen muy fácilmente, porque en esas zonas las temperaturas durante el día es de manera constante, que tranquilamente llegan a entre 27 y 28 grados, y eso hace que los pétalos se secan y se caigan muy fácilmente. Entonces, son condiciones. Esto es un poco el efecto de los aceites. Hay mucha gente que le tiene miedo a los aceites porque hace este tipo de escaldaduras en la piel. Ese tipo de escaldaduras es natural, es muy propio de los aceites, y que eso en el tiempo desaparece. Esta acentuación, mientras esté presente esta acentuación, te va a indicar de que el aceite está protegiéndote todavía estos frutos. Entonces, cuando ya cuando ya se empiece a perder esta escaldadura, que mucha gente dice que es escaldadura, pero no. Entonces, cuando ya pierde esto, ya la eficiencia ha bajado. Y esto va a demorar más o menos entre 20 días hasta 25 días, ¿no? Entonces, prácticamente el aceite se está protegiendo ese tiempo. Lo único que hay que tener claro es que el aceite tiene que tener una buena cobertura, porque el aceite, al ser un producto acaricida, fungicida, insecticida, es netamente de contacto y necesita llegar al individuo que tú quieres controlar. Otra herramienta pues son los tricodermas, ¿no? Si por ahí se me escapó pétalos que no llegaron a desprenderse, está el tricoderma. El tricoderma actúa sobre estos órganos, sobre tejidos muertos, y yo puedo hacer una aplicación mixta entre aceite y tricoderma sin ningún problema. Son compatibles, lo va a potenciar al tricoderma y vamos a tener un doble efecto, ¿no? El caso de los tricodermas, hay que saber seleccionar la especie de tricoderma ideal para cada diferente problema, ¿no? Es importantísimo esto, si no estamos tirando cualquier producto. Como le decía, la compatibilidad de tricoderma con las diferentes materias activas es bastante grande, ¿no? Salvo algunas materias activas que tiene dificultad en compatibilidad, no va a ser viable, ¿no? Pero en la gran mayoría tiene compatibilidad los tricodermas. Un problema que se tiene en los cítricos desde muchos años atrás, ¿no? Estamos hablando de más de 20 años, la presencia de Mycopharela citri, un
este sí es un patógeno porque ataca los tejidos vivos de la planta. Está disperso en todo el país donde se hace cítricos. Lo hemos visto en la selva, en toda la zona de selva del país, en costa, en casi todas las variedades, unas atacando más que otras, pero todas las variedades son afectadas. El hongo es un hongo silencioso, un hongo que no se hace notar mucho, pero cuando llega a una madurez el órgano afectado, se desencadena el problema. Entonces, importante conocer a los diferentes problemas que se tienen en cítrico con respecto a su comportamiento, a su biología, para poder actuar en función a esas características que presenta cada uno de estos problemas. Este hongo, para que llegue a hacer esta lesión en hoja y en fruto, miren, esto es en fruto, ha tenido que transcurrir por lo menos entre 4 a 6 meses desde que se inició. ¿Cuándo inicia su presencia de este hongo? Cuando recién se están iniciando los brotes y la maduración de estos. Es en ese momento donde ingresa el hongo al tejido vegetal y se aloja dentro del tejido y permanece inactivo hasta que esa hoja acumule la cantidad de carbohidratos necesarios para que este hongo, una vez que haya acumulado la hoja o el fruto, la cantidad de carbohidratos, el hongo despierta y se activa. ¿Y de cómo se activa? De esta forma. En el fruto se activa de esta forma. Esto cada punto negro que ustedes ven ha sido una protuberancia que conforme haya completado el ciclo el hongo, se abre como una especie de volcán, y en la imagen de la izquierda, de la derecha, pueden ver de cómo es la emisión de toda la nueva generación de los hongos y la cantidad de lo que pueda expandirse en el ambiente es bastante grande por cada punto de apertura. El hongo, si ustedes ven, no afecta a las glándulas de aceite, porque si ustedes ven, el aceite es un veneno para ellos. Entonces, hay que tener claro de esta imagen, ¿no? que todos los órganos que tengan aceite no son afectados. Entonces, el hongo, para tener control, hay que tener un programa de trabajo para poder disminuir el inóculo. Solamente hay que aprender a convivir con estos hongos, porque erradicarlos va a ser, yo diría que casi imposible, ¿no? Por nuestras condiciones. Esto es el efecto de este hongo, ¿no? Llega a su madurez la hoja, aparece las manchas grasientas en vez de la hoja, y estas hojas, como los hongos se alimentan de los carbohidratos, estas hojas envejecen muy rápido y se defolian. Y podemos ver estos cuadros impresionantes como si fuese un caducifolio el cítrico. Entonces, para revertir todo esto necesitamos hacer trabajo, ¿no? Hay que trabajar con mucha poda, y todo lo que venga de brotes hay que empezar a hacer aplicaciones a base de cobres, aceites, tricodermas y por ahí algunas materias activas, ¿no? que nos pueden ayudar para poder evitar en el tiempo que estas hojas sean afectadas. Si ustedes ven, este es un trabajo de tesis que lo tomé para que vean un poco de las diferentes materias activas que en ese entonces se utilizaban para el control de Mycopharela. Hoy casi todas estas materias activas han generado resistencia, salvo los cobres, ¿no? Aquí hacen referencia al oxicloruro de cobre, y si ustedes ven, el oxicloruro te va a tener en control al hongo hasta más o menos 20 a 25 días
de protección al órgano que ha sido aplicado. Muy parecido a todas las materias activas, pero con la diferencia que el cobre no genera resistencia, ¿no? Otro de los problemas que hoy es un problema bastante serio es el caso de Cladosporium spp, ¿no? Un hongo saprófito que hoy se ha vuelto problema. Al ser saprófito ha cambiado de comportamiento y hoy se tiene como problema, yo diría, clave en las mandarinas, generando problemas bastante serios. Este hongo tiene dos comportamientos muy particulares, ¿no? Si ustedes ven esta imagen, es una imagen, miren esta otra, la imagen, bueno, vamos a verla mejor más adelante. Esta imagen, si ustedes ven, el hongo tiene un color verde, ¿no? Verde de petróleo, afecta básicamente pues, a tejidos muertos. Si ustedes ven este pétalo que cayó sobre una hoja, empezó a crecer el hongo. Y por aquí, si ustedes ven esta parte de la nervadura central, hubo un chorreo de aceite. Y el aceite prácticamente lo mata al hongo, ¿no? Esta otra imagen de una planta que se secó con todo el fruto encima, lo más rápido que creció fue Cladosporium y generando una cantidad de inóculo impresionante en el campo, ¿no? Cada fruto pues bota una millonada de ascosporas que van a diseminarse en el ambiente. También afecta a frutos en cuaja, ¿no? ¿Por qué afecta a frutos en cuaja? Porque por aquí hubo pétalos y como toda flor emite sustancias azucaradas. Las sustancias azucaradas las emite para la venida de las abejas, de los agentes polinizantes, y es un atractante para ellos, y como son azúcares, los hongos también les gustan los azúcares, los carbohidratos les gustan mucho, y es por eso que desarrolla el hongo de manera muy marcada entre el cáliz y el fruto. Entonces, al desarrollar este hongo en esta parte del frutito, las micotoxinas que estos emitan va a generar aborto de estos frutos, cuando la incidencia es alta de Cladosporium. Con estas características que estamos viendo, este hongo, cuando tiene condiciones favorables, o sea, cuando tiene carbohidratos, ¿no? y azúcares, el hongo va a desarrollar su ciclo completo, ¿no? A eso le llamamos fase sexual. Entonces, desarrolla muy bien con condiciones favorables. Sin embargo, cuando el hongo no tiene condiciones, pasa a otra etapa donde probablemente esté desarrollando la fase sexual. Si ustedes ven, este fruto está completamente cubierto por una capa blanquecina, ¿no? Y que esto es Cladosporium también. Miren la tonalidad de esto con la tonalidad de la primera imagen. Entonces, esto es una imagen de selva central. Y esto es así como quedan los frutos después de la presencia de Cladosporium sobre la piel de los frutos. Una forma de cómo determinar el nivel de inóculo de Cladosporium es usando PDA, placas con PDA. Estas placas se ponen al medio ambiente y solamente se espera 20 minutos para ver el nivel de inóculo que podemos tener en los campos, ¿no? Y miren esta otra imagen, diferentes zonas evaluadas con diferentes cantidades de inóculo sumamente altos. Este es un hongo que te ataca desde que el fruto se cuaja hasta el fruto toma color. Es un hongo bastante agresivo, ¿no? Que
deja este tipo de daños en frutos en desarrollo, ¿no? Cuando los cubre completamente, pues es una fruta que prácticamente no sirve y no va a llegar a su fase final. Miren, si ustedes ven esta imagen, ustedes pensarán de que yo estoy presentando esta imagen por el rozamiento que tiene en la parte media este fruto, ¿no? Si ustedes ven el borde de este fruto maduro, estamos viendo una película blanquecina en todo el borde. Eso es cladosporio. Igual esta imagen, miren esta capa blanquecina, que muchas veces en etapa de quiebre color hasta maduración, prácticamente ya no aplicamos nada. Entonces el hongo está en todo su esplendor para poder desarrollar y generar ese tipo de lesiones, ¿no? Mucho confundimos y decimos no ácaro del tostado, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? ¿El ácaro del tostado también afecta a la palta? No. Entonces este daño, si ustedes ven esta fruta del lado izquierdo, es un daño por cladosporio. Y miren, lo deja tal igual como lo deja a la mandarina, como tostado. Uno puede pensar que esa fruta está malograda, pero sin embargo esa fruta es estéticamente nada más está afectada. Esta es una palta fuerte, y de la imagen del lado derecho es una haz. Pero si ustedes ven la palta haz, está completamente cubierto por el polvillo y es cladosporio. Entonces, ¿qué hacer contra estos hongos? Básicamente, como lo decía, hay que ver condiciones, quitarle condiciones al hongo para bajar el nivel de inóculo en los campos. Esta primera imagen de la izquierda, ¿no? Es de hace unas semanas que la tomé. La señora no quería que le tome la foto y le dije, señora, solamente quiero tomar la foto para hacerla famosa. Y la señora posó un poco para poder tomarle la foto. La intención mía era tomar el trabajo que está haciendo, ¿no? Juntar la hojarasca y esa hoja eliminarlas. La foto de la mano derecha, si ustedes ven las características de esta plantación, 0 hojas abajo, plantas bien formadas, el centro completamente abierto, bien ventilada, ¿no? Características como para que cualquier hongo no se establezca en esas mandarinas. Esta es la forma de cómo debemos de trabajar cuando tenemos este problema, básicamente quitándole condiciones a los diferentes patógenos. Todos los hongos se van a multiplicar muy bien en todas las materias secas, ¿no? En toda la materia en descomposición. Y la mayor cantidad de materia en descomposición son las hojas que caen y se quedan en el suelo, ¿no? Y cuando no podamos bien, toda la parte interna se llena de ramilletes secos, ¿no? El empaje que le decimos. Y todo ese empaje también es un medio de cultivo para el hongo. Entonces, con una buena poda se elimina todo esto y se quita condiciones al hongo. Para este problema, también el aceite es una de las mejores herramientas que hoy se tiene. Y aquí está demostrado una aplicación de la foto de la mano izquierda, una aplicación hecha y una observación a la hora de aplicado, y ya vemos que el aceite está generando efectos sobre el hongo y está haciendo el desprendimiento de la capa que genera el hongo, y prácticamente está solamente a la hora se ve este efecto. A las 2 horas prácticamente queda prácticamente muerto el hongo y la fruta que queda completamente sana. Y miren, esta imagen del lado izquierdo es a las 2 horas, y lo que sí necesitamos con el aceite es tener una cobertura total
del área foliar y de los frutos. Si ustedes ven esta imagen del lado derecho, es una aplicación total con el aceite. Si no se llega a tener una buena cobertura, vamos a tener problemas de manera continua. Otras herramientas, como este es el caso del efecto de un producto que es hecho a base de extracto de orégano, ¿no? El hongo afectando en frutos en quibre y color. Si ustedes ven, está enmarcado con tinte indeleble para ver cómo quedaba posterior a la aplicación. Posterior a la aplicación, a 10 días, miren, el hongo ha desaparecido. Entonces, se genera control también con algunos productos. Sin embargo, hay productos que no funcionan y no van a funcionar porque cuando hablamos de factores como el caso de la fase sexual y asexual, son comportamientos distintos, ¿no? Y en una fase asexual, el hongo se multiplica de manera muy, muy rápida y la multiplicación lo hace en forma de fotocopiadora. Se multiplican tan rápido que todos las nuevas generaciones salen con la carga genética de la progenitora, y esa carga genética, muchas veces cuando ya han realizado aplicaciones, ya viene con una resistencia y muy rápidamente se da este factor de resistencia de un producto que hoy funcionaba y que lo vuelvo a aplicar y ya prácticamente no funciona. Esto se ha comprobado en varias materias activas y las únicas herramientas que hoy se tienen están basadas en cobres, en aceites, en tricodermas, en azufres, ¿no? Que es importante que valoremos esta herramienta porque son herramientas que no van a generar resistencia. Y aquí está un poco el tema de los azufres. Hay que azufrar a toda la hojarasca. Si no eliminamos hojarasca, no eliminamos todo los residuos en el suelo, hay que aplicar al suelo para disminuir el inóculo. Y también hay que hacer aplicaciones foliares, ¿no? Con el azufre. Este es el caso del azufre polvo seco, ¿no? Y va con un doble objetivo. Uno es control del ácaro del tostado y el otro que va a ayudarnos con la bajada del inóculo de los patógenos que estén presentes. Para volverles a recordar, solamente que hay que tener presente que para regular los diferentes problemas que tengamos en el campo hay que tener estas condiciones, ¿no? Buena poda, buena ventilación, la limpieza de hojarasca, ¿no? Que son características típicas para poder tener éxito en frutas de calidad. Este es un resumen de todo lo que hemos comentado, ¿no? Es un cuadro donde reflejamos de cuándo debemos usar las materias activas. Esto es dinámico, ¿no? No es de que yo diga, ¿sabes qué? En tal fecha lo aplicas el tricoderma, o aplicas el aceite, o aplicas el químico. Esto es muy dinámico. Mucho va a depender de qué cosa estés trabajando o de qué cosas estés aplicando para que no tengas problemas con estos productos que hacemos referencia. Otro de los problemas importantísimos es el caso del ácaro del tostado, un ácaro que, como le decía, también es importante conocer la biología, su comportamiento, sus características, ¿no? Es un ácaro muy, muy violento en reproducirse, pero es muy lento en desplazarse. Pero sin embargo es un ácaro muy agresivo, prácticamente está considerado una de las principales plagas de los cítricos. Está en todos los cítricos, está en todas las partes del país donde se hace cítrico, ¿no? Y prácticamente solamente afecta a cítricos. Eso es lo particular y lo curioso, ¿no? Siendo un ácaro sumamente lento y que solamente tiene como hospedante al cítrico,
pero es muy agresivo en atacar al cítrico. Entonces, ¿cuál es su ventaja de este ácaro? Es su reproducción. Entonces, como decíamos, ¿no? En este caso, el ácaro Phyllocopruta, la hembra nunca llega a tener cópula con el macho. No hay cópula. Todas las hembras son fértiles. ¿Por qué? Porque el macho descarga su espermoteca en la superficie de las hojas. Y el ácaro solamente con arrastrarse sobre la superficie de la hoja ya está fértil. Entonces, en eso tiene esa ventaja, ¿no? En su multiplicación muy violenta. Si ustedes ven eso, esta imagen de este fruto es impresionante, ¿no? Es un fruto que está completamente cubierto, ¿no? Y miren solamente ese punto que ustedes ven ahí marcado, es lo que se ve en la imagen del lado derecho en la parte inferior. Es incontable la cantidad de ácaros que tiene este fruto. Entonces, yo generar control en estas condiciones es imposible, ¿no? Es imposible con 1, 2 o 3 aplicaciones. Entonces, es importante conocer estos comportamientos, conocer cuándo debemos empezar a actuar en generar control y no llegar a esos extremos, ¿no? El ácaro te ataca desde frutitos muy pequeños, ¿no? Desde los 3 milímetros hasta en quibre y color, el ácaro está afectando. Entonces, no tiene ninguna fase del ciclo fenológico del fruto que no lo afecte. Entonces, aquí vamos a hablar más adelante sobre qué debemos hacer, ¿no? Otro de los problemas que también está muy presente en ciertas zonas con mucha humedad, donde están colindando con otros cultivos, como el caso de los espárragos, ¿no? Donde se presenta mucho la prohiplosis, también afecta a los cítricos, principalmente a las azumas, ¿no? Entonces, para eso también hay que tener claro que esto tiene que ser, el control tiene que ser inmediato, no dejar que lleguemos a un cuadro, como ven en la foto de la mano derecha, ¿no? Donde el nivel poblacional es altísimo. Y en esa foto encontramos hasta más de 20 larvas de prohiplosis, ¿no? ¿Cuándo debemos empezar a trabajarlo? En botón floral, a la primera presencia del botón con estas necrosidades en la parte basal de los pétalos, es el punto para poder generar control sobre este problema, ¿no? Si no, vamos a tener estos cuadros bastante grandes que prácticamente pues, nos malogra el desarrollo de la planta y también la producción. Herramienta importante, el uso del azufre seco a nivel de suelo, a nivel de área foliar, que trabaja muy bien y no tiene problemas con resistencia. Otro problema importantísimo es el ácaro tostado, ¿no? Hoy día hace una hora y media más o menos, me llamaron por teléfono y me decían, ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas de ácaro hialino en arándanos. Sé que es raro, imposible en ácaro hialino en arándanos. Y le digo, ¿está seguro? Porque ya me habían pasado otras imágenes de un video con respecto a un ácaro que está presente en el arándano y que no es de ahora, ¿no? Es un ácaro que ya se está presentando de manera constante. Y al ver la imagen digo, pues esto no es ácaro hialino. Es un ácaro saprófito que por condiciones de mucha humedad, estos ácaros se refugian en la corona del fruto del arándano y está refugiado ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha población de estos ácaros? Estos ácaros
como todo ser vivo, excretan, y esas excretas son las que provocan quemaduras en la superficie del frutito. Entonces, es un daño indirecto, y muchas veces cuando tenemos una confusión en no identificar bien el problema, hacemos aplicaciones indebidas, ¿no? Por ejemplo, para este problema me decían de que ya aplicaciones de amectina a 300 por cilindro no genera control. Entonces, no estamos eligiendo bien la materia activa porque es otra especie. Hay que conocer bien la especie para poder actuar con la herramienta correcta. Entonces, ya estamos generando problemas de resistencia, ¿no? Y estamos quemando productos. Lo importante, la característica del ácaro hialino, ¿no? Típico, el caso del macho que carga a su hembra, ¿no? La forma de T que forma cuando hace cuando genera ese comportamiento, ¿no? El machito carga a su hembra porque es muy posesivo, es un macho muy machista que no quiere que nadie más la toque, y por eso que carga a la hembra y la lleva a todos lados, ¿no? Entonces, esa es la característica típica del ácaro hialino, la forma de T. Otra característica es la forma piñada que tienen los huevos, que es muy típico de esta especie. Esas dos características son fundamentales para poder diferenciarlas de otros ácaros. Entonces, en este caso también es un ácaro muy, muy agresivo, porque esto en 2-3 días con poblaciones altas te puede generar daños irreparables, ¿no? Miren aquí, en frutos con 15 individuos, a los 11 días ya el fruto prácticamente está completamente dañado. Con 30 individuos a los 8 días, ¿no? Y esto va a ir variando en función a las cantidades. En su caso de este ácaro también es un ácaro muy reproductivo que tranquilamente, pues en menos tiempo puede generarte lesiones muy, muy agresivas. Otra herramienta también importante es esto, ¿no? Los azufres, que generan bastante control sobre este ácaro y no tienen mucho problema. Esta es una imagen de o un video donde se puede apreciar del uso del azufre, ¿no? Ya con equipo, y mucho va a depender de la forma de cómo llegue el azufre sobre el objetivo. La idea es de que el azufre no debe tener, la salida del azufre no debe estar muy cercano a la planta para no generar problemas de quemaduras. No hay que generar fricción en la salida del azufre, porque eso también genera quemadura. Entonces hay que distribuir bien las salidas del azufre para que el cubrimiento sea total, ¿no? Entonces hay diferentes azufradoras, ¿no? Con diferentes características. Sin embargo, este modelo es interesante porque el azufre en ese tambor está girando todo el tiempo y no hay compactación del azufre. Entonces, y uno puede dirigir los brazos de la salida del azufre para poder llegar al objetivo que uno quiere, ¿no? Ya sea en el tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Entonces, y esto es el tipo de cobertura que se debe tener. La foto de la mano izquierda es una cobertura bastante buena, y en la foto de la mano derecha ya es un exceso, ¿no? La foto del lado, la mano izquierda es con una dosis de 60 kilos, y el caso del lado derecho ya es con 100 kilos. Mucho va a depender del tamaño de copa y de las características de la planta. Bueno, mi presentación queda aquí. Yo creo que hemos comentado cosas bastante interesantes con respecto a algunos problemas puntuales. No estamos abarcando. Ya tendremos otra oportunidad de poder tocar
otros problemas de otras plagas en los cítricos con más tiempo. Bueno, muchísimas gracias y a la espera Aló, de las preguntas, Enzo. Aló, ¿qué tal? Sí, Aldo, muy interesante. Bueno, hay varias preguntas en el público asistente respecto a lo que es el uso del aceite, tanto para el control de botritis, ¿no? Me gustaría que hagas un poco más hincapié de eso. eh, el tipo de aceite que hay que utilizar, no es cualquier aceite, y digamos hasta qué momento se puede aplicar aceite sin tener problemas de manchados en los frutos. Te suelto la pregunta. Por favor, Aldo, tu Bien, respuesta. bien eso. Bien, bueno, es importantísimo tener claro de que el aceite tiene que ser de buena calidad, ¿no? Yo hago referencia a un aceite que trabajamos nosotros, es el caso de dos aceites, ¿no? Uno es el caso del Pure Spray Foliar 22, el Argent Fruit Supreme, dos aceites sumamente refinados que tienen una característica particular que están al 99.9% de pureza de aceite y como decían los representantes de estos aceites, es un aceite, es como usar un aceite de bebé, ¿no? Entonces, problemas que podamos tener con estos aceites, no tenemos ningún tipo de problema en los diferentes estadios fenológicos del cultivo, ¿no? Si ustedes ven, yo he hecho referencia a aplicaciones de aceite en plena floración, sin ningún problema, ¿no? No genera ningún problema. Solamente hay que tener en cuenta características importantes, ¿no? O situaciones importantes de que la planta debe estar bien hidratada, que no tenga ningún tipo de estrés para no generar más estrés cuando usemos los aceites, ¿no? Aplicaciones de aceite se han hecho pues hasta quibre y color sin ningún problema, ¿no? Esto se ha hecho en diferentes zonas, ¿no? No solamente es una zona marcada, se han hecho en zonas de Ica con temperaturas de 28 grados en pleno verano. Se han hecho pruebas de aceite, de estos aceites a dosis de 2 litros, 3 litros, 4 litros por 200 litros de agua y no ha habido ningún efecto sobre la fruta. Ya en aplicaciones netamente en este caso particular de las W Murcos, hay agricultores que han usado hasta 5 a 6 aplicaciones campaña para controlar principalmente el caso de clavoporio, ¿no? Hay mucho temor, ¿no? Hay mucho temor con respecto a la rotura de color, a que pueda generar un tipo de mancha, ¿no? Con estos aceites no se tiene ese tipo de problemas. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que el historial de aplicaciones que uno tenga antes y después es importante tenerlo claro para usar los aceites. Los éxitos que se han tenido en la campaña pasada han sido muy notorios en algunos productores, con rendimientos y calidad de fruta bastante buena, ¿no? Eso, básicamente, tener en consideración de que tiene que ser un aceite sumamente fino, con esa pureza de aceite que es fundamental para poder no generar ningún tipo de manchas en la piel de la fruta. Claro, estamos hablando de aceites de alta refinación. Así es. Sí, ya. Aldo, ¿cuántas aplicaciones de aceite tú recomendarías en una campaña promedio de cítricos en Costa Central? ¿Y harías la misma recomendación para selva y para limón? No, bueno, mucho va a depender, justamente por eso hablaba mucho en el trayecto de la charla, las condiciones. Mira, las condiciones de selva, las condiciones, por ejemplo,
que hoy estábamos viendo acá en Piura el tema del uso del aceite, ¿no? En el limón. Mucho va a depender de las condiciones del suelo, las condiciones ambientales, para poder hacer aplicaciones o recomendar el número de aplicaciones que se debe tener, ¿no? Para el caso de Costa Central va a depender mucho para los diferentes problemas que se tengan, ¿no? Cuando yo hablo de Cladosporium, en Cladosporium se tiene que trabajar mucho el tema de poda, ¿no? A tener buena apertura para generar buena cobertura. Teniendo todas esas condiciones, un mínimo de aplicaciones específicamente para Mycophylla y para Cladosporium debe estar entre 4 a 5 aplicaciones. ¿En qué momentos? Va a variar mucho, por eso mucho va a variar mucho de las condiciones, pero siempre es al arranque, con un inicio al arranque de campaña. ¿Por qué el arranque de campaña se tiene que hacer una buena aplicación del aceite? Porque en el periodo de cosecha, desde que la fruta quiebra color hasta el final de la cosecha, prácticamente estamos hablando entre 3 a 4 meses que no se hace nada, no se aplica nada, y la carga de inóculo es sumamente alta. Entonces, al inicio de campaña, la cobertura tiene que ser total del aceite, con dosis no menos, dosis mínima de 2 litros por cilindro y máxima de 3 litros por cilindro, ¿no? Yo de manera particular recomiendo a 2,5 de aceite por cilindro al arranque, y las subsiguientes aplicaciones mínimo 2 a 2 litros por cilindro, ¿no? Por eso decía, mucho va a depender en adelante de esa primera aplicación, mucho va a depender en adelante qué cosa quiero con la aplicación de aceite, ¿no? Si quiero controlar botrytis, haré una aplicación al 80 o 90% de control de flor abierta, y en esa aplicación también estoy bajando inóculo tanto de botrytis como de los otros patógenos. Y eso, como de ahí en adelante, va a ser en función a cómo voy evaluando con los plaqueos o de manera visual la incidencia del patógeno, ¿no? Mucho va a depender de cómo esté mi carga de inóculo en el campo. Y la mejor herramienta para medir eso es mediante los plaqueos, ¿no? Los plaqueos me van a decir en qué porcentaje voy de baja de inóculo, y de acuerdo a eso hago mi programación. Si la siguiente aplicación la sigo con tricoderma, la siguiente la hago con cobre o con azufre, ¿no? Entonces, por eso decía que esto es muy dinámico, ¿no? Mucho va a depender de cómo estoy evaluando el campo. ¿Aló? Sí. Bueno, considerando algo de que, digamos, que el aceite es actualmente se considera tal vez como una de las herramientas bases de lo que es el manejo integrado de cítricos, de las cuales nosotros como ProCitrus estamos proponiendo, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la cobertura, ¿no? La cobertura de aplicación, de la maquinaria de aplicación que estamos utilizando, el tamaño de gota, ¿no? de la aplicación, y por ende también la poda, ¿no? Es muy importante que las plantas estén bien podadas, bien formadas para tener una buena cobertura, y también las características del mismo producto en sí. Estamos hablando de un aceite mineral parafínico, no estamos hablando de aceites vegetales ni de aceites de otro tipo, sino exactamente un aceite parafínico que cumpla con ciertas características, como son, por ejemplo, la temperatura media de destilación entre 225 a 245 grados, un rasgo estrecho de temperatura de destilación de 10 a 15 grados y un residuo no sulfonable mayor o igual al 96%, preferiblemente 99%. ¿No? Estos son lo que nosotros como ProCitrus recomendamos para la aplicación de nuestros cítricos, ¿no? De esta manera nosotros podemos minimizar la fitotoxicidad, es decir, el manchado de la fruta.
¿no? Y aumentar la eficacia con el tamaño de gota, la poda y la cobertura. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y es parte de la recomendación que hacemos como ProCitrus. Aldo, bueno, quería acotar ese comentario a lo que tú estás diciendo. Y otra de las preguntas que nos están haciendo, considerando también que el tiempo es oro, es sobre el azufre, ¿no? Hay varias dudas sobre el azufre aquí. Hay todavía algunos técnicos que piensan que el azufre, digamos, tiene que ser aplicado sobre ciertas condiciones. Yo te preguntaría a ti, ¿cuáles son las condiciones para tener una buena aplicación de azufre? Una de ellas es la máquina, que tú lo has comentado, pero hay otras. Temperaturas, el momento del día. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de eso? Sí, claro. Bien, el caso de los azufres, por eso decía, mucho va a depender de cómo estamos con la estructura de nuestra copa. eh, la dosificación va a depender mucho de esa característica de la planta. Porque si no tenemos una planta bien estructurada, definitivamente vamos a tener que pensar en usar más dosis de azufre. Y eso ha pasado, ¿no? Eso ha pasado. Hay campos plantaciones que, que están con unas copas completamente cerradas, se han empezado a usar hasta 200 kilos por hectárea, que eso es una exageración, ¿no? Entonces, por eso es importante la buena estructuración, eh, el- la selección del equipo ideal como para que pueda evitarse esta fricción que yo hablo de la fricción del azufre cuando hace la emisión o cuando sale del equipo. Muchas veces, muchos de los equipos, cuando se ve esto, es que golpea eh, con mucha fuerza y hace una fricción de azufre que cuando llega al fruto, llega y le genera una quemadura muy rápida y muy violenta. Entonces, cuando el azufre salga del equipo, tiene que haber paletas para poder aperturar el azufre y no hacer un golpe directo sobre los frutos. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, el caso de las mochilas a motor también se usa el caso de las mochilas a motor, pero a esas mochilas hay que adaptar las salidas, ¿no? Para que no se genere este golpe directo sobre los frutos, principalmente sobre los frutos, porque los daños que se han observado han sido básicamente sobre los frutos. Y el distanciamiento que debe tener entre el fruto y la salida del azufre debe estar en más o menos 50 centímetros de distancia. Si lo acercamos mucho, va a generar este tipo de quemaduras. La dosis va a variar en función, como les decía, al tamaño de planta, a la estructura de copa, ¿no? Y al momento, ¿no? Al momento de aplicarlo. Generalmente, pues, durante el día tenemos muchos problemas de viento, ¿no? En zonas donde hay mucho viento, hay que evitar las aplicaciones de día y tratar de hacer las aplicaciones nocturnas. El azufre, su mejor acción es con temperaturas a partir de 26 a 28 grados, ¿no? Por ejemplo, les ponía el ejemplo de Ica. En Ica podemos llegar en el verano tranquilamente a 32 grados, ¿no? Donde el efecto del azufre es violento. Hemos visto que tranquilamente a las 2 horas ya el control es casi total, porque eh, las temperaturas nos ayudan mucho en este caso. En zonas donde tenemos temperaturas de 25, 24 grados, el control no se da tan violento, ¿no? Demora por lo menos entre 8 a 10 días el control. Y mucha gente cuando llega al octavo día y todavía ve los ácaros, piensan de que hay una resurgencia y vuelven a aplicarlo, ¿no? Eso es un poco lo que hay que evitar, ¿no? Las aplicaciones consecutivas van a generar
más problemas de manchado, ¿no? Si hacemos una sola aplicación y bien hecha, ¿no? Entonces, el coberturar bien el azufre va a ser importantísimo para que pueda tener control. Se ha visto control con temperaturas de 22 grados, ¿no? Para el caso de ácaro hialino. El ácaro hialino siempre se presenta en estas épocas, ¿no? A partir de octubre, noviembre es la época del ácaro hialino. Las temperaturas no están tan elevadas, hay más humedad, ¿no? Esa condición le favorece mucho al ácaro hialino. Entonces, a pesar de ello, el azufre actúa. ¿Por qué actúa? Porque recuerden que el ácaro hialino es muy móvil, es sumamente móvil. Lo que hace el azufre, una vez que las partículas, las micropartículas que hayan llegado, como se ve en la imagen de la hoja del lado izquierdo, esa cantidad de partículas que tiene la superficie, cuando el ácaro se moviliza, todas las micropartículas se adhieren a sus patas y al ácaro lo estresa tanto que ya no sabe cómo moverse y se impregna todo el cuerpo, el ácaro se impregna todo el cuerpo con el azufre y hay una muerte más por estrés en ese momento porque no hay temperatura, ¿no? Y en todos los aspectos, en todos los estados móviles del ácaro hialino se ve este efecto. Esto lo hemos visto, ¿no? O sea, hemos hecho yo particularmente le he hecho un seguimiento al esteroscopio de cómo se da la muerte del ácaro hialino con esta condición que les comento, ¿no? De que las patas se le llenan como si fuesen boxeadores, se llenan las patas del azufre. Y más mueren por un tema de estrés. Entonces, de que controla, ¿no? A pesar de que no hay temperatura. Y el caso de la probiopsia, en el caso de probiopsia también está demostrado, en espárragos se usa mucho para el control de probiopsia y tiene un efecto bastante interesante, ¿no? Hay que ser, en este caso hay que tener pues periodos más cortos, ¿no? De sufragio entre 5 a 7 días entre una y otra aplicación de azufre para tener un control exitoso, pero siempre, como decía, cuando tengamos el problema en baja incidencia, siempre el control tiene que ser en baja incidencia, ¿no? Y no llegar a extremos, como el caso de esa imagen de la fruta completamente cubierta por ácaro del tostado, ¿no? Ahí es imposible tener un control exitoso con la mejor herramienta que uno pueda tener. Bueno, Aldo, en caso de aplicar azufre y aceite, ¿cuál es el lapso de seguridad? ¿Qué tiempo de seguridad hay que tener? Para, digamos, considerando que sí puede haber una interacción entre ambos productos. Esa es una pregunta que también te haría. Y la otra pregunta que te tengo es respecto al polvo seco, al 95%. Esa es la formulación de la cual nosotros estamos hablando. Actualmente en el mercado están apareciendo nuevas formulaciones a menor concentración del polvo seco. ¿Qué comentarios tienes al respecto? ¿Nos podrías dar alguna apreciación? Bien, la primera era sobre eso. En un manejo, digamos, dentro del manejo integrado, nosotros estamos colocando aceite y azufre Sí. como alternativas. Es más, está el cobre también como una alternativa. Entonces, no estamos tocando la parte de los productos foliares ni de los pesticidas, nada. Solamente fijándonos en esos tres: aceite, cobre y azufre, ¿no? Y los bioracionales, ponte, que son, digamos, la alternativa de gestión a la gestión de plagas, a la cual ProCitrus está incentivando. ¿Por qué? Por respetar el medio ambiente, por tener cada vez menos problemas con los LMR, ¿no? Y digamos que también le damos respiro a los mismos pesticidas, ¿no? Porque los pesticidas, al tener herramientas de control integrado,
como los bioracionales, mejoramos, digamos, el accionar de los pesticidas y disminuimos el problema de que si las plagas sean más resistentes. Entonces, todo eso va involucrado dentro de un plan de manejo integrado. Entonces, entendemos, sabemos, y una de las preocupaciones que estoy seguro que el público la tiene y algunos lo han preguntado, es el tiempo de espera entre una aplicación y otra aplicación. En este caso, una aplicación de azufre, una aplicación de aceite o una aplicación de cobre. O es indistinto, es indiferente, no necesitamos guardar ninguna espera, o sí la necesitamos guardar. A eso va mi pregunta. Ya. Bueno, con respecto al azufre, entre el azufre y el aceite. Por lo general, el tiempo de seguridad va a variar entre 15 a 20 días, ¿no? 15 a 20 días con mucha tranquilidad para poder usar estas dos herramientas que nos ayudan bastante. Va a depender mucho de la dosis, ¿no? En el caso del aceite, siempre es la dosis que estamos, de manera particular, estamos recomendando es a 2 litros por 200. Sí. Aldo, un favor, Aldo, discúlpame que te interrumpa. Pégate un poquito más a tu micrófono porque se bajó el volumen. Ahora no sé si está bien. ¿Aló? Sí, ¿Eso? por favor, sí. Ya. Sí, mucho va a depender de la dosis que usemos de aceite, ¿no? Por eso es, cuando sugerimos el aceite siempre es a dosis de 2 litros por cilindro o por 200 de agua. Con esa dosis debo estar con un tiempo de 15 días. Pasados los 15 días ya puedo entrar a hacer aplicaciones de azufre sin ningún problema, ¿no? Entonces, ese es el rango que debo tener presente para poder tener tranquilidad con respecto a alguna reacción que pueda generarse. Yo no he visto ninguna reacción hasta ahora cuando se hacen las aplicaciones correctas de azufre en dosis correcta de algún tipo de efecto, tanto en hoja como en área foliar como en frutos. Y en el caso de los cobres, ¿no? El cobre, me olvidé mencionarlo, ¿no? El caso de los cobres hay que tener en consideración de la calidad de cobre que uno puede usar, ¿no? Yo de manera particular recomiendo el óxido cuproso, ¿no? Es uno de los cobres más seguros, que tiene características muy importantes porque uno puede hacer mezclas con este cobre, inclusive con el aceite se puede mezclar este cobre y no tiene ningún tipo de efecto negativo. En este caso, con este cobre no debería tener ningún problema en tiempos de seguridad. Con respecto a los otros cobres, como el caso de los oxicloruros, con el caso de los sulfatos son los más agresivos que hay que tratar de evitarlos, ¿no? Para no generar ningún tipo de problema, ¿no? Con el caso de los sulfatos, por lo menos no menos de 25 días de plazo de seguridad para estar con tranquilidad. En el caso de los oxicloruros, en un tiempo razonable, 15 días entre un aceite y un oxicloruro, ¿no? En el caso de los hidróxidos también en ese rango entre 15 a 20 días para evitar algún tipo de riesgo respecto a una mancha, principalmente en los frutos. Pero de manera general, la mejor herramienta de los cobres está en el caso de los óxidos cuprosos, ¿no? Aparte de ello, pues este óxido cuproso tiene la ventaja de tener más tiempo de protección, ¿no? Y que tranquilamente ante una eventual lluvia no va a ser fácilmente lavado, ¿no?
y que en países donde llueve demasiado es muy usado este cobre por esas características de calidad que se tienen con los óxidos cuprosos. Eso yo creo que es básicamente, ¿no? Y con respecto a la pureza del azufre, yo prácticamente, particularmente hasta ahora, hemos estado usando un azufre que en el mercado ha sido monopolizado, pero no había otros, no había otros azufres que, como hoy comentas, de que ya hay otros azufres con menos porcentaje de pureza, ¿no? Entonces, no las he probado, no sabría, no tendría comentarios que hacer porque no las he probado. Pero con los azufres que hoy tenemos, que están entre el 85 al 90% de pureza de azufre, caminan muy bien. Un poco comentar que la información de las interacciones aceite y color de la fruta están basadas en testeos muy antiguos. Son informaciones que antiguamente se manejaban y que actualmente la calidad de los aceites ha mejorado mucho. Estamos hablando de aceites que tienen bases parafínicas, donde no hay interacciones negativas y que te permiten hacer aplicaciones en épocas muy próximas a cosecha sin ningún inconveniente. Ya no se tienen los inconvenientes que se tenían antes en la calidad de los aceites. Eso es algo que ProCyclus ha venido probando y capacitando a sus asociados, ¿no? Durante los últimos años, ¿no? Ya que hemos podido encontrar buenos proveedores de aceite, buena calidad de producto que nos permitan a nosotros poder hacer estas recomendaciones y acercarnos a la cosecha, ¿no? Sin problemas de fitotoxicidades o manchas. Otro también es comentar lo que acaba de decir Aldo, ¿no? Respecto al óxido cuproso, la calidad del óxido cuproso, ¿no? Que también es un producto de superior calidad a otros tipos de cobre. Si bien todos los cobres funcionan para lo que es las manchas foliares, el cuproso es el que mejor resultado nos ha dado el óxido cuproso es el mejor resultado que nos ha dado hasta el momento, en cuestión de calidad de producto. No sé si hay más preguntas. Creo que ya no hay más dudas, no veo más preguntas en el chat. No sé si todavía hay alguien que tenga alguna duda y que quiera escribir en el chat. Bueno, si no, entonces solamente una pregunta para Armando. No sé, Armando, ¿estás ahí? Abre tu micro, mano, por favor. Sí. Sí, ¿Se escucha? Bueno, hay una pregunta que nos hicieron al inicio, que es sobre el control biológico de Diaforina citri. ¿Qué experiencias hay sobre el control biológico de Diaforina citri? Si bien hacemos la aclaración que Diaforina citri no hay en el Perú, las excursiones que habrán habido han sido controladas por SENASA, es una plaga cuarentenaria que está presente en Ecuador, pero que simplemente SENASA ha venido controlando en la frontera. No ha habido problemas en el Perú todavía y esperamos que no lo haya. Y bueno, pero siempre vale la pena un poco hablar sobre el control biológico en lo que es Diaforina citri. Armando, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, el asunto es que estamos en la etapa de erradicación, se puede decir, ¿no? No se puede permitir que la plaga se establezca. Entonces, el único medio es pues utilizando el químico, innegable. Y el químico no se puede mezclar bajo ningún punto de vista con ningún controlador biológico. Si escogemos entre los controladores, tendría que ser Tamaricia. Pues Tamaricia está trabajando muy bien, ¿no? Habría que hacer monitoreo para buscar parásitos de huevos. Esos parásitos de huevos serían estupendos y también que coman huevos. Justamente cuando estuvimos en Uruguay vimos trips muy voraces, muy buenos, pero hasta ahora no veo que hayan trabajado con esa especie. Sería bueno hacer
meter mano a esas especies para poder trabajarlos, ¿no? Y después, mientras eso, puedes utilizar mucho la muralla paniculata. Aquí ahí se ha creado mucha polémica al respecto, pero yo soy partícipe de trabajar con muralla paniculata como una planta hospedante, como una planta vigilante. ¿Ok? Eso es lo que digo. Fernando, en tu experiencia en tu gran experiencia que tú tienes en control biológico, ¿qué especies de controladores biológicos tú, y también Aldo, tú también que has trabajado en el tema mucho, qué especie de controladores biológicos tú le ves que todavía tengan o que tengan un buen performance o que puedan ser utilizadas en un futuro próximo para el control de plagas en cítricos? Sí, Armando o Aldo. Bueno, Dale, Armando. Los dos, ya te como no, pregunto a los dos. ya sé qué cosa, lamentablemente con los productos que se están utilizando, están erradicando los controladores biológicos. Ya no se ve controlador biológico en campo, ¿no? Con los productos que utilizan, ¿no? Que van directamente al medio de comunicación de los insectos, atacan a la neurona, ¿no? Entonces, ha hecho que prácticamente no haya plaga ni haya tampoco controlador biológico. No sabemos cómo están actuando esos productos en los controladores biológicos. Así es que me parece que mientras sigamos aplicando de una manera desmedida, va a ser muy difícil que tengamos controladores biológicos idóneos en campo. Pero todos los parásitos que hemos trabajado nosotros, en cítricos han trabajado muchos años, al menos el que le habla tiene 60 años trabajando en control biológico. Y todos son muy espectaculares, todos han sido introducidos, todos han sido traídos de otros países. Y todos los que se han traído son especies que de una eficiencia comprobada. No se ha traído cualquier especie, ha tenido que escogerse, ¿no? Y podemos dar fe de que esos bichos en todo sitio han dado que hablar mucho a favor. Muy bien, eso es lo que podría decir. Bien. A ver, si me permite. Sí, Aldo, te Sí, escuchamos. bien. Si nosotros vemos un poco la realidad nuestra, hace un tiempo comentaban de que en España solamente con 3 aplicaciones salía su cosecha, ¿no? Sin embargo, en nuestras condiciones podemos ver de que se llegan a hacer aplicaciones hasta más de 30 aplicaciones campañas, ¿no? Entonces, como decía Armando, ¿no? Con esa cantidad de materias activas que usamos desmedidamente, ¿qué insecto benéfico va a sobrevivir, ¿no? O sea, no tiene lógica. Hay ejemplos de control biológico exitosos, ¿no? Y por ahí va un poco el tema de por qué planteamos este manejo del uso del aceite, ¿no? De herramientas que en el tiempo no generan resistencia, que van a ayudar al control biológico a incrementar su población en campo, ¿no? Y esto lo decimos por experiencia, ¿no? Porque, nosotros hemos recorrido casi toda la citricultura del país y hemos visto, pues, que, por ejemplo, en el caso de la selva de Puno, donde se hace mandarina casi natural, porque ahí no hay intervención química. Un ejemplo clásico es el caso de Philonectis. Allá casi ni aparece el minador. ¿Por qué? Porque ahí está establecido muy bien la Ageniaspis citrícola, que cuando nosotros lo introdujimos
¿no? Armando ha sido uno de los pioneros en la introducción de Geniasco. Fue un boom, empezó a verse control. Pero, sin embargo, la gente seguía aplicando para glosado las amequinas y las otras herramientas. Entonces, eso no tiene sentido. Otro de los casos donde se ha visto casi lo mismo es en Selva Central, en Chanchamayo, donde el mirador casi ni aparece, ¿no? Porque está establecido en la generación. Hay especies importantes dentro de la fauna benéfica, especies importantes que tranquilamente nos puede regular o nos puede controlar a los problemas si es que disminuimos el uso de los agroquímicos. Por ejemplo, el caso de Anagirus, ¿no? Anagirus es un parásito de buena performance para el caso de Planococcus citri, Planococcus ficus, pero sin embargo no lo dejamos trabajar, ¿no? Estamos aplicando, estamos liberando, estamos aplicando, o sea, no tiene lógica. Entonces hay que aprender a entender y a comprender la biología de los diferentes, de las diferentes plagas y el comportamiento también de los hongos para poder usar herramientas que no alteren la fauna benéfica y podamos tener éxito en poder establecer el control biológico, que es una de las mejores herramientas dentro del manejo integrado. ¿Aló? Sí. ¿Sí, Armando? Sí. No, mira. Ya. Ya. ¿Qué hay que mejorar en la dosificación y dispersión de controladores para mejorar su actividad en campos de frutales? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Por favor, no comente. Bueno, definitivamente lo que debemos de mejorar es en no hacer uso indiscriminado de las materias activas, ¿no? Por eso ponía el ejemplo hace un momento de que cuando no identificamos bien el problema y empezamos a bombardear con materias activas que no son las adecuadas y generamos resistencia, ¿no? Como es este ácaro que hacía referencia en el caso del arándano, ¿no? Pensando que es un ácaro hialino, están haciendo aplicaciones de amequina y ya han llegado a dosis de 300 centímetros cúbicos por cilindro, ¿no? Por 200 litros, que es una exageración, ¿no? Entonces, con esto, con esa carga de materias activas en un cultivo, definitivamente pues difícil que podamos establecer. Pero si hacemos un recambio con disminuir el número de materias activas en el cultivo, se puede lograr, ¿no? Se puede lograr estableciendo los corredores biológicos, haciendo las crianzas masivas de los controladores específicamente seleccionados para un determinado problema, ¿no? Yo creo que con eso podemos hacer bastante, ¿no? Y recordemos ahora de que nos estamos quedando con pocas herramientas agroquímicas para poder trabajar en adelante. O sea, el mercado mismo te exige eso, ¿no? Y hay que entender eso, porque si no entendemos eso, siempre vamos a estar buscando nuevas herramientas químicas para poder tener control. Y yo creo que por ese lado no estamos bien dirigidos. Y reflexionemos con este efecto de tratar de disminuir el número de aplicaciones. Bueno, una última pregunta es sobre qué experiencias hay sobre corredores biológicos en el Perú. ¿Qué experiencias positivas? ¿Nos puedes mencionar alguna? Sí, claro. Ya Armando lo hizo referencia con el caso
pulgones. Hay muchas plantas hospedantes, por ejemplo, en este caso del pulgón amarillo, ¿no? Aphis neri. Está en laurel, está en globo, está en el pícharo, o sea, como corredores biológicos naturales está en todas las zonas, sino que no lo trabajamos, ¿no? De manera intensiva, ¿no? Armando trabaja mucho en la zona norte con respecto al establecimiento de estos corredores, como el caso de la planta globo, el pícharo que crece de manera, es una planta rastrera que puede sacar miles y miles de parasitoides, ¿no? De manera natural. No necesitas una estructura grande, ¿no? Lo puedes hacer de manera natural. Se ha tenido casos exitosos, ¿no? En otros cultivos se han visto también. En el caso del palto hay mucha gente que trabaja de los corredores biológicos. El gran tema, como te digo, es básicamente el manejar bien las materias activas. Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano, ya tenemos que digamos, darle por finalizada esta capacitación que hemos querido dar y que hemos querido que sea abierta a todos los agricultores del país y a todos ustedes, y darles las gracias por haberse conectado. Queremos repetirla pronto y sobre otros temas de interés y que tengan que ver con lo que con todo el manejo productivo de cítricos, ¿no? Y bueno, me queda dar por finalizado el evento y recordarles que ProCitrus hace un trabajo de hormiga todos los días por, digamos, plantear herramientas nuevas dentro del manejo integrado hacia nuestros asociados, ¿no? Hacia los agricultores, ¿no? Para que ellos tengan una alternativa a la producción actual. Cada vez son más los productos que, digamos, que nos están retirando del mercado por temas de salud pública, por temas de respeto al medio ambiente, y tenemos que tener las herramientas y las alternativas para poder contrarrestar, ¿no? Para poder contrarrestar esta condición de trabajo que se nos está presentando, esta condición nueva de trabajo. Entonces, ProCitrus, la asociación a través de su departamento técnico, evalúa y, digamos, posibilita tener esas herramientas. En este caso, estamos recurriendo al aceite agrícola parafínico, al cobre, ¿no? Al uso del tricoderma, al azufre en polvo seco que había sido dejado de lado por mucho tiempo, ¿no? Y prontamente al uso de biorracionales, ¿no? Que es otra de las alternativas que vamos a tener que explorar de todas maneras y que ya estamos explorando, ¿no? Las alternativas en biorracionales, como por ejemplo los productos en base a canela, orégano, etcétera, que hay, ver, digamos, la eficiencia y qué posibilidades de solución nos pueden dar a diferentes problemas de plagas y enfermedades que tenemos dentro del cultivo de cítricos. Bueno, no vamos a poder continuar más por la hora. Les agradecemos su presencia, les agradecemos su asistencia y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.